Víctimas del fuego cruzado. Bueno, ¿cuántas víctimas ha habido del fuego cruzado? Y ahora una más. Talamonte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andri, me da mucho gusto saludarte y por supuesto un alto honor saludarle a usted. Esto ya es realmente increíble, es intolerable, está llegando a límites que ya solamente podemos decir una cosa: lo que está pasando entre Tajumulco y Xiwan, creado por malos guatemaltecos, a estos malos guatemaltecos que están haciendo esto y que están dejando realmente luto, dolor y bueno, sufrimiento también en las familias guatemaltecas. Ustedes lo que son unos delincuentes, porque ¿quién pone realmente esta situación de estar entre fuego cruzado cuando saben que hay personas allí teniendo esto que vemos en pantalla? Por ejemplo, un niño de 15 años literalmente herido, no sabemos qué es lo que va a pasar con su vida, un comisario de la PNC herido, y ni siquiera respetaron la semana anterior, el viernes, a unos turistas que estaban llegando ahí a esa región en mala hora para ellos, que se encontraron también en fuego cruzado y que fueron literalmente evacuados por una patrulla del Ejército de Guatemala en aquel momento. ¿Quién responde por todos estos hechos, Talamonte? Bueno, lamentablemente, pues esto, ¿qué te sé decir? O sea, ¿quién responde? Nadie responde, nadie, ¿no es cierto? Nadie, es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de una base bien lógica, ¿verdad, Andri? Es decir, creo yo que hay una voluntad, primero, política de parte de las autoridades locales, de las autoridades centrales y de mucha gente, ¿no? La mayoría de las personas que viven en Tajumulco, que viven en Xiwan y en todas sus comunidades, aldeas, caseríos, etcétera, cantones. Pero lamentablemente aquí hay personas que, te digo, Andri, y lo vuelvo a reiterar con esa dureza que debemos decirlo, que se han constituido literalmente por las tácticas que están utilizando, que nos hace retrotraernos al conflicto armado interno, en verdaderos delincuentes que deben de ser perseguidos, que deben de ser castigados y que deben ser puestos ante la justicia. Cuando te oigo hablar este análisis, Talamonte, se me ocurre pensar en aquellas grabadoras antiguas que uno le ponía pausa al cassette. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, los jóvenes de aquí no saben, qué es esto, pero es como ponerle pausa a una canción, ¿no? Como que ellos se quedaron en pausa en esa época del conflicto, ¿no? Literal. Y piensan que así se debe arreglar las cosas, pero no es así, ¿verdad, Talamonte? Fíjate que lo que estás diciendo es bien importante, Andri, porque estos delincuentes, ¿no?, que están haciendo esto y que están poniendo como víctimas de ese fuego cruzado literalmente a la población de sus mismos municipios y a población que no tiene absolutamente nada que ver en este sentido, están utilizando esas tácticas de miedo, de terror, esas tácticas que se utilizaron años 60, 70 y 80 cuando el conflicto armado interno estaba en la parte más dura. De hecho, son tácticas de las guerrillas, de hecho, y habrá que ver realmente cuál es ese interés que están teniendo. Lo que sí es importante, Andri, es que esto ya se ponga un final, ¿sabes? Para empezar a poner un final hay que perder el miedo. Los pobladores de esos lugares saben quiénes son estos malos guatemaltecos. Hay que perderles el miedo y hay que denunciar. Recuerde que la denuncia puede ser anónima. De lo contrario, tampoco es que las autoridades de seguridad y de justicia van a poder ir a por ellos para llevarlos, obviamente, a donde deben de estar. No, tiene que ser en primera persona, ¿no? La familia, etcétera. ¿Recibió algún apoyo la familia para poder salir de ese lugar, Talamonte? Bueno, sí, aquí hubo dos sucesos increíbles, ¿no? El primero que marcamos del pasado 13 de este mes de mayo, cuando, imagínate, Andri, tú estás de turista. Estás bajando tranquilamente con tu familia, provienes de otro departamento, del Quiché, y en eso te encuentras en medio de fuego cruzado. Afortunadamente ahí en ese momento apareció en primer lugar pues toda una patrulla, solo que en este caso del Ejército de Guatemala, que resguardó a estas personas para que lograran salir de ahí, incluyendo el tema de custodiarlos a ellos y a su vehículo. En este otro caso que estamos viendo acá, pues fue la Policía Nacional Civil quien de alguna manera también estaba en ese sitio, pero en esta ocasión pues no salieron bien librados, ¿no? Estamos hablando no solo de estas dos personas heridas, hubo también más heridos, pero lo impactante es esto, es decir, una de las autoridades de la PNC y sobre todo el menor de 15 años, que ahora habrá que ver primero si vive y luego en qué condición va a quedar. Claro. Así que en primera instancia, Ejército de Guatemala, que logró sacar y evacuar en una misión muy exitosa, y PNC con la baja literalmente de la herida del comisario. ¿Qué medidas ha tomado el Ejército de Guatemala después de este incidente y qué medidas debería seguir tomando para que no vuelva a ocurrir un incidente como tal? A ver, la institución que de hecho reaccionó más rápido ante estas dos situaciones que hemos visto que se han dado en estos últimos días, ¿no? 3, 4 días de distancia, ha sido el Ejército, que lo que hizo fue aumentar el número de efectivos, ¿no? Y aumentar ese tema de los patrullajes. Ahora, esto también, que es preventivo, debe hacerse por parte de la Policía Nacional Civil, pero
aquí viene otra cuestión. Bueno, ya tenemos más elementos del ejército, ojalá tengamos más elementos de la PNC. Ahora, señores pobladores de todos estos lugares, entre Ixiguán y Tajumulco, allá en San Marcos, que están viviendo en carne propia esta violencia, se necesita de verdad lo que decía anteriormente, Andri, que ustedes por favor empiecen a poner las denuncias anónimas si quieren y a decir los nombres de los malos pobladores que están causando esto. ¿Saben por qué? Primero, para que se pueda poner tras las rejas y castigarlos. Segundo, porque no sabemos quiénes pueden ser las próximas víctimas. Inclusive puede ser cualquiera de las personas que nos esté viendo que no tienen absolutamente nada que ver en este conflicto, pero que ya vemos que ahí lo que hay son otro tipo de intereses bastante graves, bastante espurios. Recordemos, Andri, que lo que es Tajumulco y Ixiguán, región fronteriza, es una zona donde se siembra la amapola, donde se trasiega la droga y donde por supuesto estos grupos armados pues ahora se sienten con todo el poder que ellos crean a través de ese terror. Lo que hay que hacer es darles terror a ellos y ponerlos tras las rejas. Talamonte, los pobladores, los vecinos, ¿son los que están provocando esto o es personas afuera de los vecinos que no son de ahí, pero que están soliviantando los ánimos? Y la pregunta sería, ¿cómo podemos catalogar a estas personas? Ya tú lo has dicho al inicio, pero por favor, ¿cómo se cataloga? Muchísimo gusto. Y si nos están viendo, se los digo aquí claramente, nuevamente, ustedes lo que son los que están causando esto son delincuentes. Oyen, delincuentes que están usando tácticas de miedo, de terror, tácticas de guerrilla que prácticamente están poniendo la vida de los guatemaltecos literalmente en peligro en esa área, en esa región. Aquí hay que ver dos cosas, ¿verdad, Andri? Dependiendo obviamente de lo que pase. Si estamos hablando del tema de la droga, es muy probable que dentro de estas personas haya alguien, ¿no?, que inclusive pueda ser no necesariamente guatemalteco, pero definitivamente que hay una cosa también. Ahí hay gente que es de esos lugares, que es de esos sitios que está ayudando a estas estructuras criminales. Y por eso es que se necesita también, yo entiendo, ¿no? O sea, decir perder el miedo desde acá se dice fácil, ahora estando allí es una cosa distinta. Pero recuérdense de una situación, es decir, hay un gran contingente policial, pero sobre todo hay un gran contingente del ejército. Ahora hay que poner a prueba, así como está el sistema de seguridad, al sistema de justicia. Con las denuncias, entonces se puede lograr la orden de aprehensión y que ya ellos vayan a través de operativos con el Ministerio Público, la PNC y el Ejército de Guatemala a ser trasladados a donde corresponde, que es frente a un juez, para que puedan responder de estas fechorías que están haciendo. De lo contrario, Andri, esto lo único que va a pasar es que va a entorpecer ese proceso que se quiere para que se logre una paz entre estos dos municipios. Bueno, ¿y qué tipo de tácticas utilizan estos grupos criminales que provocan estos brotes de violencia? Andri, fíjate que cuando estaba describiendo anteriormente de manera tal vez muy somera que estas son tácticas propias de delincuentes y tácticas de guerrilla, voy a explicar por qué. Porque en aquel tiempo del conflicto armado interno, precisamente, miembros de la guerrilla no tenían ningún escrúpulo en hacer lo que está pasando ahora, es decir, poner literalmente a la población civil en medio de ese fuego cruzado, arriesgando la vida de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, arriesgando la vida de todos. Es decir, y los están poniendo ahí como carne de cañón en medio de esta situación. La cuestión ya aquí, Andri, ya no es un solo tema limítrofe. El tema importante del control de ese territorio es precisamente para delinquir, para trasegar la droga, probablemente inclusive para la trata de personas. Y es evidente, Andri, que ellos están manejando armas que habrá que ver si provienen de aquel conflicto armado interno que todavía pudieran haber acá, o ya son armas que se están trasegando por parte de grupos como el narcotráfico y que están proviniendo de México. Esto también habrá que verlo. Bueno, Talamonte, última pregunta de este análisis. Por favor, ¿qué se espera de las autoridades del sector justicia para que, pues obviamente, este conflicto no venga para más? Dos cosas, ¿verdad? Primero, en el sector seguridad. Bueno, ya tenemos ahí una mayor y mejor presencia del Ejército de Guatemala. Bueno, entonces ahora hay que rastrear con toda esta información que se pueda tener esa área. Lo mismo con los elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? Para que se den las capturas necesarias. Y entonces sí, a través del Ministerio Público y el organismo judicial
se pueda precisamente iniciar los procesos en los que obviamente por el tipo de delitos no tendrían derecho a una medida sustitutiva, y poner a esta gente de verdad ante nuestro sistema de justicia para que sean castigados. ¿Por qué? Por tentativas literalmente de asesinatos, tentativas de homicidios, de femicidios, por cuestión de terrorismo, por asociación ilícita, por el tema seguramente de las armas que no las tienen registradas y por tantos delitos que están cometiendo ahí. Recordemos una cosa, mucha gente ha sido herida, ahí tenemos el tema del menor de 15 años, que puede ser una lesión gravísima, y hay gente que ha muerto también, o sea que hay asesinato. Talamonti, gracias por este análisis. Vamos a ver cómo está la encuesta en la red social de Twitter. Muy si bien. te parece, Talamonti, vamos. Por favor, Andri. La pregunta en pantalla: ¿es posible poner fin a los conflictos territoriales entre comunidades? ¿Cómo? A través del diálogo, 9.8%. Delimitar territorios, 46.3%. Ninguno, 43.9%. ¿Qué te parece la respuesta? Bueno, mira, por el momento te voy a decir algo, es decir, aunque parece duro, los que han puesto ninguno están acertando, claro, ¿no? Sí, porque ese es un conflicto que viene de décadas, Andri, y pareciera ser que no. Pero tenemos que ser positivos. Sí hay forma de poner fin a este conflicto. Ahí tiene usted 2 de esas opciones, bueno, 3 realmente. Vote, por favor, y mañana veremos ese resultado. Mañana veremos el resultado. Gracias, Talamonti, por habernos acompañado en este análisis. Continuemos aquí en TN 23, Todo Noticias.